Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, oh dulce corazón de María, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el domingo 13º después de Pentecostés. La epístola está tomada de la carta a los Gálatas y nos dice: hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia, no se dice y a los descendientes, cual si se tratase de muchos, sino y a tu descendencia, como si no hubiese más que uno, el cual es Cristo. Esto significa que un contrato hecho por Dios en debida forma no lo abroga la ley que fue hecha 430 años después, ni anula la promesa, porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios, por medio de la promesa, hizo la donación a Abraham. ¿Para qué pues la ley? Se puso en vista de las transgresiones hasta que viniese el descendiente a quien se había hecho la promesa. Ella ha sido promulgada por ángeles por medio de un mediador, mas el mediador no es de uno solo, y Dios es solo. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? No. Si la ley pudiese dar la vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la Escritura todo lo dejó sujeto al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Hasta aquí la epístola. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, al verlos, dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron sanos, y uno de ellos, cuando vio que habían quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿pero no son 10 los curados? ¿Y los otros 9 en dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Esta parte del Evangelio del domingo que nos corresponde el día de hoy, pues nos habla sobre esto que aconteció en la vida de nuestro Señor, que curó a 10 leprosos. Simplemente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y en el camino quedaron curados. Esta parte del Evangelio nos da pie a hablar sobre una llaga tan antigua y tan nueva que aqueja a los hombres. Una llaga que aqueja al individuo, a las familias, a la sociedad, al mundo entero. Vamos a tocar el dedo en la llaga, pero también vamos a mostrar el remedio. Quiera Dios y la Santísima Virgen María que realmente reflexionemos sobre el mal que aqueja en general a la sociedad y que pensemos también en poner remedio medicinal si nos aqueja a nosotros como individuos y preventivo
para que no llegue a nosotros si hasta ahorita no ha llegado. Resulta de que unas enfermedades llegan solas, sin que las busquemos, pero hay otras que son consecuencia de nuestros pecados. Por ejemplo, el desorden en el comer, o sea, la gula. El desorden en el comer nos puede llegar a enfermar de cirrosis, de diabetes, de cáncer, de obesidad, de trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia. ¿Qué remedio tenemos ante esto? Mortificar el gusto. No nomás comer por el placer de comer, sino mortificar el gusto. Por otra parte, la lujuria tiene sus consecuencias. Nos podemos enfermar de ETS, enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, en Estados Unidos se enferman 19 millones de personas al año. Fíjense nomás, 19 millones de personas al año. Y en edades en que fluctúan de los 15 a los 19 años y otro grupo de personas de 20 a los 24 años. ¿Qué remedio hay ante esto? La mortificación del tacto. Yo les pongo el ejemplo que encontré en las estadísticas, pero si bien no hay estadísticas aquí en México más precisas, pues también podemos lamentarnos de que también aquí hay ese tipo de enfermedades, y todo por este llaga que llega pues a quejar a los individuos, a las familias y a la sociedad, y es parte del mal social que nos aqueja. San Pablo nos encarga que la fornicación y toda clase de inmundicia debe estar lejos de nosotros, que ni siquiera se nombre entre nosotros. Pero me podrán decir, pero ya lo están nombrando, sí, pero esto y todo lo demás ya no se nombre más, o sea, de aquí en adelante entre nosotros. La revolución sexual inició en los años 60. Curiosamente, en esa década también pasó esa revolución religiosa del 62 a 65, en que se conmovieron los cimientos de la Iglesia universal, o sea, la Iglesia en todo el mundo, y se marcaron pautas a seguir que han traído terribles consecuencias, como el falso ecumenismo, entre otros. Pero eso dejémoslo como tema punto y aparte, para concentrarnos en esta lepra del alma que aqueja a la sociedad. Y les menciono esto porque vean ustedes qué tanto hace el demonio, Ave María Purísima, que se utiliza como instrumento el mundo para perdernos. Y así llegó a inspirar a muchas personas desalmadas para que hicieran esto, una revolución sexual en los años 60. Las pastillas anticonceptivas y la despenalización del crimen del aborto ayudaron a que se extendiera la lujuria. Actualmente sucede que mucha gente ve como normal en las películas y en las series que los novios tengan relaciones íntimas, y aunque no sean novios, aunque sean solo amigos, ven como normal esto, y llegan a decir, es que todo el mundo lo hace. Pero que todo el mundo robe, ¿va a estar bien el robo? Claro que no. Que todos los novios o hasta los amigos llegan a hacer estas relaciones íntimas, pues claro que está mal, son relaciones fuera del matrimonio. Pues desgraciadamente ha avanzado tanto la lujuria que no nomás están fuera del matrimonio, sino también dentro del matrimonio se llegan a presentar desórdenes como la lujuria. Actualmente, la gente sin la ley de Dios en su vida siente tan normal
que las conversaciones diarias hablen con doble sentido y hasta un sentido directo, el tema del sexto y noveno mandamiento, de una manera burda, de una manera pues muy baja. Actualmente las modas desvisten a la mujer en lugar de vestirla y ponen muy femeninos a los hombres, es decir, afeminados, que es la palabra correcta, la palabra propia de esto que hacen las modas en los hombres. De allá por el 2005, 2006 más o menos, tocó ver ahí una noticia que en España pues hacían pasarelas en que promocionaban faldas para hombres, como estará ahorita, ¿no? Y no nomás en España, sino en otros países más. Aquí mismo en nuestro país, jóvenes que estaban muy orgullosos porque por esto de que se hacen, que dejan que hagan y deshagan, pues en una escuela preparatoria, pues llevaban carteles diciendo que no afecta o no importa la vestimenta en la educación. Y pues llevaban ahí también sus faldas, ¿no?, los jovencitos de preparatoria. En nuestro país, no sé si este año o el año pasado, ¿no?, ustedes habrán visto las noticias. Ha llegado hasta nosotros una profecía de San Vicente Ferrer que coincide con lo que dijo Santa Brígida, aquella que recibió también muchas revelaciones sobre cosas muy pormenores de la pasión dolorosa de Cristo, pues también recibió algo como esto. En los últimos tiempos, las mujeres vestirán como hombres y los hombres vestirán como mujeres. Terrible esto que se ha extendido en el mundo, esta llaga que como lepra se ha extendido por los individuos, por las familias, por la sociedad. Para ser fieles seguidores de Jesucristo, para ser buenos hijos de Dios, para agradar de a de veras al Sagrado Corazón de Jesús y no agraviarlo más, pongamos toda diligencia de nuestra parte para practicar la pureza y la castidad en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestra forma de vestir, en nuestra música, y cuidemos nuestros pensamientos, porque la persona que quebranta la ley de Dios, ya sea porque consintió en malos pensamientos, o dice alguna palabra deshonesta, o ejecuta una acción lasciva, sea tocamientos consigo mismo, con otros, consumando el pecado carnal, con su persona soltera o casada, contrae una deformidad tan grande esa alma, que siendo antes del pecado la persona más grata a los ojos de Dios, llega a caer en suma fealdad ante nuestro Señor. Y personas preocupadas porque ¿cómo es que hasta los pensamientos, constituido nuestro Señor en esposo de nuestras almas, es tan celoso su amor, que un solo pensamiento consentido, una deleitación morosa, una mirada con intención lasciva, una palabra impura, hieren sus divinos ojos y ofenden su sagrado corazón, que está latiendo constantemente en nuestro amor? Y personas pues que mantienen la buena voluntad de evitar la impureza, de evitar la lujuria, dicen, ¿cómo es que con los mismos pensamientos o con solo los pensamientos? Y se mortifican hasta el exceso. Pero para no caer en un desorden también y caer en los escrúpulos, algunas veces les he aconsejado lo siguiente: de que nos preocupemos de rechazar los pensamientos que pasen por nuestra mente, porque lo otro ya no está en nuestra mano. Porque pueden pasar por nuestra mente cosas muy feas, de ira, de pereza, de lujuria. Pero si no las aceptamos, no pecamos. Ahí está el principio espiritual que nos trae San Francisco de Sales. El pecado no está en el pensamiento, sino en el consentimiento.
El pecado no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. Muchas cosas pueden pasar por nuestra mente, muchas cosas podemos sentir en nuestro corazón, pero si no las aceptamos, no pecamos. Ahí está lo que pasó con Santa Catalina de Siena, que durante el día pues llegaron pensamientos muy feos, muy impuros, y ella pues muy contrariada con esto, pues lo rechazó. Llega la tarde en que va a hacer oración ante el Santísimo y se queja amorosamente con nuestro Señor. Señor, ¿dónde estabas durante el día en que fui atacada por terribles pensamientos? Y le contesta a nuestro Señor diciéndole que ahí estaba dentro de su corazón. Y ella pues llegó hasta contrariarse, sin saber qué pensar. Y le dijo, ¿cómo es que estabas allí en medio de tantos pensamientos impuros? De tantos pensamientos feos. Y le dice nuestro Señor, ahí estaba viéndote luchar y viéndote pues luchar el buen combate. Entonces, ¿qué le está haciendo ver? Que no llegó a pecar porque aunque pasó por su mente, no los consintió. Y así nosotros también podemos rechazarlo con una oración, con una ejaculatoria, el ponernos a hacer algo para que se distraiga nuestra mente en alguna actividad. La ociosidad es terrible, tan así que dice San Jerónimo que no necesita demonio que lo tiente el que está ocioso. Y finalmente podemos rechazarlos diciéndole directamente a nuestro Señor, Dios mío, tú sabes que yo no quiero aceptar esto, ayúdame con tu gracia para que se vaya pronto. Y así los llevamos a rechazarlos y no pecamos. Pero hay gente que de plano se preocupa tanto que dice, es que yo no quiero que pase por mi mente ningún mal pensamiento. Y llega pues a rayar en el escrúpulo. Pero para sanar esos escrúpulos les digo lo siguiente, les aconsejo lo siguiente. Mire, si usted se preocupa por no tener malos pensamientos, pues es como la persona que vive en Veracruz, por ejemplo. Bueno, los de allá ya están acostumbrados, ¿no? De lunes a domingo, durante los 7 días puede estar lloviendo todos los días. Y los de allá, pues, siguen sus labores, que trabajan, que estudian, que juegan, lloviendo. Pero si uno de aquí, que no está acostumbrado a tanta lluvia, va para Veracruz, ¿qué va a llegar a decir? Se va a enfadar tanto de la lluvia que hay personas que llegan a decir, es que yo no quiero que llueva. ¿Podrás lograr eso? ¿Podrás lograr que no llueva? Está fuera de su control. No puede controlar eso. No puede hacer que no llueva. Así aquí, imposible no pensar o que no pasen por nuestra mente cosas o sentimientos de ira, de venganza, de pereza, de lujuria. Por eso hay que concentrarnos no en no tenerlos, sino en rechazarlos siempre. Eso sí está en nuestro control, el poder hacerlo. Y así la persona que dice yo no quiero que llueva, pues se sentirá frustrada todo el tiempo. Pero si dice yo no quiero mojarme, sale a la calle con su paraguas, sale a la calle con su impermeable y no se moja. Vean ustedes cómo se puede manejar la situación muy bien así, igual con los malos pensamientos o los malos sentimientos. No podemos hacer imposible no pensar en cosas o sentir cosas, pero sí es posible rechazarlos siempre que lleguen a nuestra mente, a nuestro corazón. Por ese motivo debemos invertir gran esfuerzo en aplicarnos a mantener castas nuestras almas, como dice San Pedro, por una obediencia que nace de la caridad. La mano justiciera de Dios no está desarmada de poder. De hecho, ha castigado a los impuros. Tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento. No nomás de Sodoma y Gomorra, con ese diluvio de fuego,
sino también el diluvio de agua de 40 días, dicen los intérpretes que fue por la corrupción de costumbres de la gente, y ahí va incluida la lujuria. Así que el temor del castigo nos aleje de la molicie o del adulterio, y sobre todo el amor a Dios nos lleve a amar lo que Él ama, la pureza y la castidad. Si para mantenerla tenemos que sobrellevar grandes sacrificios, vale la pena. Porque no solamente nos estaremos librando de enfermedades del cuerpo, sino del terrible castigo del infierno. Pero sobre todo el amor a Dios nos lleve a poner esa mortificación de nuestro tacto, y así de esa manera el poder llevar bien esa pureza y esa castidad. Los que dirán, bueno, pues es que ya tengo manchada la mente, ya tengo manchado el corazón con pecados impuros. No tiene por qué desesperarse, porque nuestro Señor mismo nos puso el remedio delante de nosotros. ¿Qué nos dice en el Evangelio? Vayan a los sacerdotes. Esos leprosos que estaban confinados por la sociedad, estaban así, viviendo fuera de la ciudad, no podían acercarse. Tan así que cuando se acercan a nuestro Señor, desde lejos le dicen, porque no podían acercarse, porque la lepra era así de fea, así de asquerosa. En un tiempo fue severamente castigado el adulterio y toda relación escandalosa, que dice Tertuliano que el hombre estaba tan lejos de tocar a una mujer como el sol de la luna. Qué bueno fuera que también hasta el día de hoy pasaran esos castigos terribles, pero parece que no va a ser posible, porque lo que se ve es que se incita a todo lo contrario. Pero si la ley civil no castiga esas relaciones escandalosas, por lo menos pensemos en la justicia divina para librarnos del castigo que trae el mismo pecado en nuestro cuerpo, y sobre todo el castigo eterno del infierno. Pero sobre estos dos, que prevalezca, les digo y les repito, el amor a Dios, que nos lleve a mortificar el tacto y conservar o rescatar la pureza y la castidad. San Felipe Neri llegó a remediar esto en un joven que caía y volvía a recaer en la impureza. Le dice, tú sigue rezando, tú síguete confesando. ¿Y qué pasó con aquel joven que tenía esta mala costumbre de la impureza? No perdía el aliento, la motivación de seguir luchando, y en lugar de dejar la oración y los sacramentos, dejó ese pecado que era pues una mala costumbre en su persona. Gracias a que le siguió el consejo de San Felipe Neri. Estaba a punto de dejar desalentado, desmotivado, estaba a punto de dejar la oración y los sacramentos, y ¿qué le dice San Felipe Neri? Tú sigue rezando, tú sigue confesándote. Y este pan eucarístico que es Jesús sacramentado, pues también viene a apagar el fuego de la lujuria en nuestros cuerpos y en nuestras almas, y viene a traer otro fuego que es el fuego sagrado del amor a Dios, y junto con él la pureza y la castidad. Acudamos pues a este remedio preventivo si no tenemos manchada la mente y el corazón, si tenemos esa inocencia en nuestra alma, esa pureza en nuestra vida. Pero también acudamos a este remedio como medicina que remedia todo esto si es que lo tenemos. Que Dios nuestro Señor pues y la Santísima Virgen María nos alienten a poner este remedio preventivo o medicinal. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.